Imagina un escenario en el que el hijo de un gran rey, movido por una ambición desmedida, trama un plan astuto para ocupar el lugar que no le corresponde. Determinado a conquistar el poder, se involucra con figuras influyentes, corrompe alianzas, recurre a la fuerza e incluso se acerca a la viuda de su propio padre para alcanzar sus objetivos. Esta historia, marcada por giros intensos y decisiones audaces, revela los bastidores de una feroz disputa por el trono. Adonías era el cuarto hijo del célebre rey David, una figura que se destaca en las antiguas escrituras de los libros de Samuel y Reyes. Su nombre, que puede traducirse como «El Señor es mi Señor», quizás ya indicaba una conexión profunda con la espiritualidad de su linaje. Nació de la relación entre David y Agite, una de las varias esposas del monarca, y era hermano de personajes importantes como Amnón, Absalón, Tamar y Salomón, este último, un hermano menor que se convertiría en pieza clave en su trayectoria. Formando parte de una dinastía marcada por intrigas y disputas internas, Adonías no solo llevaba un apellido poderoso, sino que también era descrito como un hombre de apariencia impresionante. Según los relatos bíblicos, su belleza destacaba, lo que probablemente contribuía a su presencia dominante y encanto natural. Estos atributos, aliados a su ambición, se convirtieron en elementos esenciales en su intento de conquistar el trono que no le había sido prometido. Mientras tanto, en los bastidores del palacio, una joven de belleza impresionante comenzaba a desempeñar un papel importante en la recta final de la vida del rey David. Su nombre era Abisage, y su presencia no era fruto del azar. Según los antiguos registros, fue elegida entre muchas para cuidar del rey ya anciano. Más que una simple sirvienta, se convirtió en una compañía constante, encargada de proporcionar confort, atención y cuidados diarios al monarca debilitado. Su misión no solo consistía en aliviar el sufrimiento físico de David, sino también en llenar los vacíos dejados por la soledad de los últimos días. Abisage fue llevada a la corte con el propósito claro de ofrecer calor humano y presencia afectuosa al rey, en un momento en que la salud y la vitalidad ya se le habían escapado. Según el primer libro de los Reyes, se buscó por toda la tierra de Israel una joven que reuniera belleza y disposición para estar al lado del soberano. Y fue así como encontraron a Abisage, la sunamita, quien pasó a vivir en el palacio, cuidando de él con dedicación. Su llegada al escenario real, aunque silenciosa, traería consecuencias significativas para los acontecimientos que estaban por venir. La trayectoria de Abisage está registrada en el primer libro de los Reyes, pero el texto sagrado no ofrece indicios claros de que haya existido una unión conyugal entre ella y el rey David. Aunque algunas tradiciones la clasifican como concubina, las escrituras se limitan a relatar su papel como cuidadora, sin profundizar en los detalles sobre la naturaleza exacta de la relación entre ambos. Es importante destacar que su misión en el palacio era asistir al rey en sus últimos días, ofreciendo cuidados constantes y una presencia cercana que aliviara los efectos de la soledad y el envejecimiento. Aún así, al ocupar una posición tan cercana al monarca, Abisage terminó convirtiéndose en una figura destacada en los pasillos del poder. En ese contexto histórico, la mujer que servía a un rey podía, incluso sin intención, convertirse en una pieza clave en disputas políticas. En tiempos antiguos, asociarse con una mujer ligada a un soberano anterior era frecuentemente visto como un gesto simbólico de reclamación al trono. La simple proximidad con alguien que fue íntima del rey podía cargar significados profundos y estratégicos. En los últimos momentos de la vida de David, los signos de la edad se volvían cada vez más visibles. Por más que Abisage se esforzara en mantenerlo cálido y cómodo, el cuerpo del rey ya no respondía como antes. Era un tiempo marcado por la fragilidad, donde cada gesto, cada presencia a su alrededor, podía cambiar el rumbo de la historia. Adonías, el hijo mayor de David aún vivo, comenzó a mover las piezas de un plan audaz. Quería asumir el trono que,
por derecho y decisión real, pertenecía a Salomón. Al percatarse de la fragilidad del rey y del momento de transición que se acercaba, vio allí una oportunidad de reclamar para sí el poder, ignorando promesas antiguas y decretos ya establecidos. El trono de David no era solo una herencia política, sino una continuación de un pacto sagrado. El mismo Dios, por medio del profeta Natán, había prometido a David que su linaje sería preservado para siempre y que uno de sus descendientes reinaría de manera duradera. Esta promesa no dejaba dudas. Salomón era el elegido. Aun así, Adonías decidió actuar. En En-Rogel, un lugar con valor estratégico, organizó un gran banquete, una celebración que, en realidad, ocultaba una maniobra política. La fiesta reunió a príncipes e influyentes del reino, todos cuidadosamente seleccionados. Natán, el sacerdote Sadoc, Benaía y el propio Salomón no estaban entre los invitados. La ausencia de estas figuras centrales revelaba mucho. Adonías pretendía consolidar su autoridad lejos de miradas críticas o opositores. Tomando para sí la imagen de rey, Adonías comenzó a presentarse con pompa, reunió carros, caballeros y 50 hombres para marchar delante de él. Su padre nunca lo había reprendido, y esta ausencia de límites quizás alimentó aún más su deseo de poder. Descrito como un hombre de apariencia destacada, nacido justo después de Absalón, llevaba rasgos que le otorgaban cierta presencia e influencia. Para fortalecer su embestida, buscó el apoyo de Joab, comandante experimentado, y del sacerdote Abiatar. Ambos se alinearon con el plan. Por otro lado, Sadoc, Benaía, Natán, Simi y el propio rey David no compartieron esa tentativa silenciosa de toma de poder. En otro momento decisivo, Adonías ofreció sacrificios de bueyes, animales cebados y ovejas junto a la piedra de Solete, cerca de En-Rogel. Invitó a todos sus hermanos, los otros hijos de David, y consejeros importantes de Judá. Una vez más, nombres cruciales fueron dejados fuera: el profeta Natán, Benaía, los guardias reales y, sobre todo, Salomón. Cuando esta maniobra salió a la luz, David no dudó. Aún debilitado por la edad, actuó con sabiduría y firmeza. Comprendiendo la gravedad de la situación, tomó medidas inmediatas para asegurar que la voluntad divina fuera respetada. Reunió a los principales líderes de la corte e inició los pasos necesarios para sellar la sucesión del trono tal como había sido prometido. David, al percatarse de la urgencia de la situación, actuó con firmeza. Llamó al profeta Natán, al sacerdote Sadoc y a los sirvientes más leales de su confianza para cumplir un propósito sagrado: preparar a Salomón para asumir el trono. La orden era clara. El elegido debía ser conducido sobre la mula real, símbolo de autoridad y legitimidad. Era más que un simple transporte, era una representación pública de la soberanía que se estaba transfiriendo. La convocatoria de figuras como Sadoc, Natán y Benaía, hijo de Joiada, mostraba que no se trataba solo de un acto político, sino de una unión entre lo espiritual y lo militar en torno a la voluntad del rey. En la presencia de esos hombres, David reveló su deseo más profundo: ver a Salomón coronado aún en vida, asegurando que la alianza hecha por Dios con su casa se cumpliera sin desvíos. Siguiendo con exactitud las instrucciones del monarca, estos líderes iniciaron el ritual de unción. El aceite sagrado, extraído del tabernáculo, fue derramado sobre la cabeza de Salomón, consagrándolo ante el pueblo como el nuevo rey. Ese gesto solemne marcaba la transición de poder y simbolizaba la aprobación divina sobre su misión. El libro de los Reyes narra el momento con gran reverencia. Sadoc tomó el cuerno con aceite del santuario y ungió a Salomón. Luego, sonaron las trompetas y el pueblo, tomado por una alegría contagiante, exclamó al unísono: «¡Larga vida al rey Salomón!». Flautas resonaron y la celebración invadió las calles, con tanta fuerza que el suelo parecía estremecerse bajo los pies del pueblo. La ceremonia no solo confirmó la sucesión,
sino que reafirmó la fidelidad de Dios a la descendencia de David. La unción de Salomón sellaba la continuidad de una antigua alianza, manifestada ahora a través de manos fieles y corazones obedientes. Mientras tanto, en otro rincón del reino, Adonías se encontraba en medio de sus aliados, confiado en que su plan había funcionado. Pero la noticia de la coronación oficial de Salomón cayó como un trueno sobre ese grupo. El impacto fue devastador. El clima de celebración se transformó en aprensión. La lealtad de los presentes comenzó a vacilar, y el miedo se apoderó de ellos. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse, dejando a Adonías aislado, rodeado de incertidumbres y dándose cuenta de que su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. Tomado por el temor, Adonías se vio ante un dilema angustiante. Sabía que sus actos podrían costarle caro y que su vida ahora dependía de una decisión que estaba completamente fuera de su control. Ante el riesgo inminente de ser castigado por el nuevo rey, Adonías corrió en busca de refugio. Eligió cobijarse junto al altar, en el tabernáculo, un lugar sagrado donde se creía que la presencia divina se manifestaba de manera poderosa. En ese espacio de reverencia, donde muchos buscaban socorro espiritual, Adonías esperaba encontrar protección y compasión. Al saber del gesto de su hermano, Salomón mostró una postura marcada por el discernimiento y el equilibrio. En lugar de actuar con dureza, el nuevo rey optó por ofrecer una oportunidad. Dejó claro que, si Adonías se mantenía fiel y no intentaba socavar el orden establecido, nada malo le ocurriría. Esta postura demostraba que el reinado de Salomón estaría guiado por la justicia y la estabilidad. Ante esta garantía, Adonías retrocedió. Volvió a su casa, aceptó el liderazgo de Salomón y se sometió al nuevo escenario político. Sin embargo, la calma duró poco. El texto bíblico revela un nuevo movimiento de Adonías. Manifestó el deseo de casarse con Abisage, la joven sunamita que había cuidado al rey David en sus últimos días. Esa intención, a primera vista romántica, escondía una complejidad política profunda. Unirse a Abisage no era solo un deseo personal, también era una jugada estratégica. Abisage, por su proximidad con el difunto rey, representaba más que una figura de belleza notable. Ella llevaba en sí una conexión directa con la antigua realeza. Un matrimonio con ella podría elevar el estatus de Adonías, reforzando su imagen como legítimo heredero. Ese lazo, aunque sutil, estaba cargado de simbolismo, y podría atraer el apoyo de los nobles e incluso de la población, que veía en la joven un vínculo con los últimos días de David. Adonías sabía que no podía hacer esa petición directamente a Salomón. Por eso, recurrió a la madre del rey, Betsabé. Mostrando prudencia, se acercó a ella con respeto, preguntando si podía acercarse en paz. Tras la confirmación, reveló su única solicitud, que ella intercediera ante el rey para que Abisage le fuera concedida como esposa. La petición, por más simple que pareciera, llevaba capas de intenciones. Al llevarla hasta Salomón, Betsabé abrió espacio para una reacción sorprendente. El rey, al escuchar la propuesta, entendió que no se trataba solo de un matrimonio, sino de una amenaza velada a su trono. Indignado, Salomón cuestionó la verdadera intención de Adonías e interpretó el gesto como otro intento de reclamar el poder. La respuesta del rey fue firme. Con juramento solemne, declaró que Adonías cargaría con las consecuencias. Para Salomón, el trono había sido entregado por las manos de Dios, y cualquier intento de socavar esa decisión sería enfrentado con toda la autoridad. A partir de ese momento, el destino de Adonías estaba sellado. El rey había comprendido que, incluso después de la unción y la clemencia, su medio hermano seguía siendo una amenaza que debía ser neutralizada. Salomón no titubeó. Con la determinación que se espera de un verdadero rey, envió a Benaías, hijo de Joiadá, para ejecutar la sentencia sobre Adonías. La misión era clara:
apagar de una vez por todas cualquier chispa de ambición que pudiera encender nuevas disputas por el trono. Así, el fin de Adonías marcó también el cierre definitivo de una amenaza latente. Pero el nuevo monarca entendía que la estabilidad de su reino no podía depender solo de una acción puntual. Por eso, tomó medidas aún más profundas. Joab, antiguo comandante del ejército y férreo aliado de Adonías, también fue condenado a muerte. Su ejecución no fue simplemente un castigo, sino una maniobra táctica. Con ella, Salomón desmanteló cualquier posibilidad de resistencia armada que pudiera surgir. Otro nombre relevante en la red de apoyo a Adonías fue el del sacerdote Abiatar. Aunque no corrió la misma suerte que Joab, su destino fue igualmente decisivo. Salomón lo desterró a Anatot, alejándolo del centro de poder y cerrando así una puerta por la que podrían entrar futuras conspiraciones. Al hacerlo, el rey también cumplía con una antigua profecía. La palabra del Señor pronunciada sobre la casa de Elí se realizaba en ese acto. Cada decisión, por más dura que pareciera, era parte de una estrategia pensada para asegurar la paz duradera del reino. Salomón, aún joven en su gobierno, demostraba una madurez sorprendente. Sabía que no bastaba con ser ungido, era necesario gobernar con sabiduría y firmeza. El precio de la estabilidad fue alto. Se pagó con vidas y exilios, pero también con una determinación implacable de proteger el propósito divino que se había trazado sobre su reinado. Y así, entre decisiones difíciles y actos de justicia, Salomón consolidó su lugar como el legítimo heredero de David, guiado por la promesa de Dios y la necesidad de preservar la paz en Israel. ¿Se te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre los relatos bíblicos que marcaron la historia? No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias y enseñanzas con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.